Cordiales saludos, sean bienvenidos. La tarde del jueves, un placer como cada tarde acompañarles en directo hasta las 8 en punto de la tarde. Ayer les anunciamos que íbamos a hablar con esta señora, nos atendía en el patio de luces de Diputación con motivo de una exposición que si ayer no estuvieron en la inauguración tienen todavía tiempo para poder visitarlas. Luis Cañadas, uno de los pintores del movimiento andaliano, es el protagonista. Poesía de la pintura andaliana es el libro que también, a la vez que se inauguraba la exposición, presentaba ayer la Diputación nuestra invitada, María Dolores Durán, que en más de una ocasión nos ha visitado. Cada vez que hablo con esta señora para hablar o con algún miembro del movimiento andaliano que ha escrito sobre, por ejemplo, López Díaz, Perceval, hay uno preparado sobre Miguel Rueda y este último sobre Luis Cañadas. Y, por ejemplo, de un libro fantástico que iba hace muy poquito, pocas fechas, el pasado año 2016, que hablaba sobre el Hospital Provincial. Bienvenida, buenas tardes, María Dolores. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Igualmente, muchísimas gracias. La señora es profesora de Historia del Arte, investigadora, autora de esta biografía, Luis Cañadas, Poesía de la pintura italiana. ¿Qué tal el acto de ayer? Muy bien. La presentación del libro, la inauguración. Que el objetivo, que era que la figura de Cañadas estuviera bastante difundida y que la obra suya fuera también contemplada, ayer fue un éxito porque fue muchísima gente. El patio de luces estaba pues llenísimo. Hay que agradecer a los que fueron. Un movimiento artístico, María Dolores, que claro, cada uno de ellos, de aquellos 7 magníficos, o el grupo de los 7, como se les llamó, ha dejado su huella, ha dejado su obra, pero que solamente nos queda un señor con 91 años que vive en Madrid y que se llama Alcaraz. Alcaraz, ¿no? Exacto. Ayer mismo comentaba uno de los representantes del área de cultura del Museo de Córdoba de Villa del Río que vino, que hacía muy poquito había estado en Madrid y que ya está muy, muy delicado, ya está bastante deteriorado, Alcaraz con 91 años. Pero bueno, es el único que todavía está ahí fuerte, sobreviviendo a esta generación de artistas que tuvieron su gran mérito, porque surgen en el año prácticamente 1946, a muy poquitos años de posguerra, muy jovencitos, al amparo de Perceval, y a partir de ahí, durante unos años, crearon un movimiento en Almería muy significativo culturalmente. Ya lo creo. Francisco Alcaraz, Capuleto, Antonio López Díaz, Miguel Cantón Checa, Miguel Rueda, Luis Cañadas, el protagonista de este libro, y Perceval, que era, en fin, la cabeza visible, el que capitaneaba de alguna forma, ¿no? Exacto, prácticamente el que encauza toda esta situación sería Perceval. ¿Cuándo te acercas tú al movimiento andaliano? ¿Por qué? ¿Qué te atrae de estos 7 pintores? Yo me acerco al movimiento andaliano hace ya mucho tiempo, con eso quería decir que ya vamos cumpliendo años. Vamos cumpliendo años. Eso no se debe pensar, lo importante es cumplirlo. Pero yo cuando en el último año de carrera empecé a hacer lo que es la tesina, el final de investigación, y entonces el tema que cogí, el director de ella, del catedrático de Granada, José Pita Andrade, y Antonio Moreno, pues me dijeron, oye, en Almería hay un movimiento de pintores que nadie ha hablado de ello y parece que es significativo, ¿no? ¿Por qué no se trabaja sobre esto? Entonces ahí empecé y ese fue mi primer libro, Historia Estética del Movimiento Andaliano, porque luego me lo publicaron, la editorial Cajal con José María Artero, y ahí fue la primera vez que yo tendría entonces 22 años cuando me editaron el primer libro sobre los indalianos. Claro, un movimiento andaliano que cabe recordar, María Dolores, que salió fuera de nuestras fronteras provinciales, me refiero, ¿no? Fue un movimiento a nivel nacional tuvieron presencia. Sí, que sobre todo en la década de los 50, a nivel nacional, era un movimiento que destacaba en la pintura contemporánea de ese momento, que estaban otros grupos en otras ciudades españolas también teniendo sus brotes, como el Dau al Ser, que estaría en Barcelona, o el Paso, distintos grupos, eran generaciones de ese momento, y este grupo se estaba relacionando con esa élite de pintores significativos que había en Madrid. Antes estábamos comentando, antes de comenzar la charla, que un servidor tuvo la oportunidad de conocer a Cañadas hace muchos años, en una entrevista en radio, y aquí en este mismo plató de Interalmería, año 2010 aproximadamente, que vino a Almería a presentar, curiosamente, una faceta quizás desconocida, la de escritor, un cuento, ¿no? Sí, cuento de un pintor. En fin, ya con la vista un poco regular, por no decir prácticamente que no veía nada, se llevaba de una lupa y su hija era más o menos la que le guiaba un poco, pero sí que estuvo aquí en este plató junto con su hermano, un hermano que ayer estuvo en la inauguración. Sí, ¿no? Ahora mismo estará viajando en tren hacia Madrid porque ha tenido la amabilidad de venir con su señora, desplazarse solamente para este acto. Además, ha sido muy amable porque todas las veces que yo le he llamado para consultarle algún dato o alguna cosa, ha sido siempre lleno de atenciones y facilidades para que todo saliera bien. ¿Qué diferencia Luis Cañadas de los otros 6 pintores del movimiento, desde tu punto de vista como mi punto de vista, profesora de Historia del Arte?
tiene bastantes matices completamente diferentes. Primero, Luis Cañadas no se dedica solo a la pintura. Luis Cañadas toca muchas más facetas, como es el mosaico, la vidriera, los murales, en hormigón, en otros elementos. También hace una cantidad de bocetos, que no son el boceto pequeño que se puede contemplar para un cuadro, sino que los bocetos en sí son cuadros son bocetos muy grandes que podrían ser cuadros muy significativos. Ahora después comentaremos un detalle cuando hablemos de la exposición. Vale. Pero aparte de eso, es que Luis Cañadas tiene muchísimas obras en instituciones a nivel nacional y local, instituciones públicas, empresas, iglesias, cosa que ninguno de los demás lo tiene. Claro. A mí me llama la atención una cosita, leyendo un poco lo que se publicaba en la prensa sobre el libro, en fin, que has escrito, que parte de su obra está en un museo, antes tú lo has nombrado, Museo Villa del Río de Córdoba. Sí, bueno, esa es una historia muy ¿Qué curiosa. razón tiene? ¿Qué razón de ser tiene que esté en Córdoba? Y en Villa del Río. Ayer vino también, y hay que agradecer, el desplazamiento del alcalde de Villa del Río, de la teniente de alcalde y el del área de cultura de allí. ¿Por qué? La historia tenemos que meternos en el Café Gijón, en Madrid. En el Café Gijón, que es un lugar que está en una avenida principal de Madrid, es el sitio donde se ha reunido Cela, se han reunido muchísimos escritores, artistas, filósofos, poetas, de toda la gama que podamos nosotros contemplar, no la vamos a encontrar allí, ¿no? Desde hace muchísimos años. Bueno, pues ahí asistía a las reuniones también Luis, en una tertulia que se llamaba Contra aquello y esto. Aquello se refería a la etapa de la dictadura y esto se refería a la etapa de la democracia. Contra ¿no? aquello y esto. Contra aquello y Curioso. esto. Y entonces, esa tertulia asistían una variedad de personas, entre ellas una pintora llamada Beppo. Beppo había sido modelo de Modigliani, hace ya muchísimos años, del pintor Modigliani. Entonces, Beppo a su vez se había casado con Abud, que era un descendiente, dice él, de los últimos príncipes nazarís que estuvieron aquí en Andalucía. Era de Turquía y pintaba. Y esta pareja pues residían en Londres, bueno, en distintos sitios, eran de los que no tenían una sede en concreto. Luego recayeron en Madrid, ya quedó solamente ella, y entablaron una amistad muy grande. De hecho, Beppo, como tenía mucho contacto con esta localidad de Córdoba, por la situación de su pareja, del que hemos dicho anteriormente, pues ella deja todo su legado al Museo de Villa del Río. Entonces, debido a eso, Cañadas, junto con un pintor que es de aquella localidad, Pedro Bueno, pues entablan esa gran amistad muy íntima y hace que Cañadas deje como en su testamento, pero antes de fallecer lo hace una visita allí a Villa del Río y deja parte de su legado en esa localidad. Pues es una forma muy curiosa de ver cómo ha llegado parte del legado a, sí, tiene una historia muy interesante. Echamos un vistazo a la obra, no toda, pero en fin, parte de la que incluyes en esta biografía, Luis Cañadas, poesía de la pintura indaliana. Ahí estamos viendo el trazo del movimiento indaliano de la mayoría de ellos, por no decir de los 7, tiene un rasgo común, ¿no? Tiene un rasgo común quizá al principio, después ya Cañadas prácticamente se desliga. Cañadas no quiere decir que no, la primera que estamos viendo es una acuarela, la he traído porque es del año 47, de sus primeras representaciones. Esta que estamos viendo. Esta que estamos ahí, una acuarela, trabajaba sobre todo más el óleo, ¿no? El gouache, pero esta la he puesto porque es una acuarela de su primer catálogo que tuvo. Y la siguiente que va a aparecer, que antes ya se ha proyectado, es una pareja de bailarines. Es muy bonita, también es de esa época del 48. Y en la exposición esta no está puesta, pero hay otras dos, que una lequín y una bailarina, también muy significativa de esa primera etapa, que tiene otro tipo de pincelada y de técnica. Y esta ya nos está marcando otro momento. De antemano, la persona que esté mirando de la proyección está viendo que lo que hemos visto anteriormente con esta pintura no tiene nada que ver. Nada que ver, efectivamente. Nada que ver. Se ha ido a Madrid, él se va a Madrid en los años 64, ya le conocían allí por los éxitos que había tenido en concursos, que se había presentado y había ganado a nivel nacional, y entonces se lanza ahí a Madrid con el escultor almeriense José Leal, que justo también ahora mismo está en Almería, porque también vino expresamente desde Madrid a la exposición, cosa que hay que agradecerle, y va a estar aquí hasta el fin de semana. Entonces se van los dos a Madrid a descubrir nuevos mundos, y a Cañadas le impresiona bastante pues ese mundo del suburbio, de la soledad, del aislamiento de una ciudad tan grande desde que llega de una ciudad pequeñita como la nuestra. Y lo plasma en ese personaje de personas viudas, de negro, sin rostros desfigurados, porque lo que interesa es analizar el momento,
y ahí lo plasma. Aquí tenemos esta obra, también es muy significativa porque se denomina derribo. Un jinete, en la parte de atrás se está derribando una serie de cosas. Sí. El jinete parece que es como ese personaje del Apocalipsis que aparece, que va arrasando y reflejando algo de análisis del mundo. Y otro tema que también él le llamaba mucho la atención, se iba por la zona de Aluche, de Madrid, y entonces en la exposición hay 8 cuadritos de fotografía muy pequeños, porque no queremos decir que era un gran fotógrafo, pero sí era muy buen fotógrafo, en el sentido de que iba con la cámara para captar las sensibilidades de su entorno. Y entre ellas pues representaba pues vida cotidiana de las mujeres de un barrio que salen a comprar en lo que viene a llamarse la fotografía urbana. Sí, exacto. Todo lo que uno se puede encontrar. Todo lo que se encuentra lo iba viendo y lo iba plasmando. Esta ya es casi de su última etapa, es del año 2004, pero la he puesto por el tema que es el tema de las cabritas. Las cabras para él tienen un valor muy significativo. ¿Por qué? Porque cuando su padre era fiscal, era maestro, estuvo en Belefique y luego era fiscal. Y en la época de la República, en la época que estaba el Frente Popular, que era el momento antes de que estallara la guerra civil, pues el padre estaba de fiscal. Como él de tendencia socialista y se identificaba mucho y luchaba mucho por las personas en ese momento necesitadas, pues fue detenido. Y una vez que terminó la guerra, el día de Navidad, del día de la lotería de Navidad, el día 22, pues el día 22 estaba detenido en el ingenio, pues lo fusilaron y lo mataron. Y entonces la familia pasó de vivir pues normalmente como una familia a vivir prácticamente de la ayuda de los amigos y de los vecinos para la alimentación y para todo. Pasó de la nada. La madre no le iban a dar ninguna pensión, como es lógico, claro, en esa etapa de la dictadura. Posteriormente ya le dieron una porque lucharon algunas amistades para que pudiera conseguirla. Entonces quedaron prácticamente en nada. Y es un ejemplo Cañadas por ese tema, porque tienen que vender toda la biblioteca que tenía de su padre, que era una biblioteca jurídica muy interesante para sobrevivir. Y entre ellos, en el pueblo venden una cabrita, que era de Cañada, para poder pagarse la matrícula del instituto, para poder estudiar. Curioso esto. Con 9 años. Entonces, por eso el tema de la cabrita aparece muchas veces en alguna parte de su obra, y por eso la he traído. Anteriormente se ha visto un boceto de la estación de Renfe, que no la podemos ver ahora porque como está cerrada y los almerienses no la podemos disfrutar, pero ese boceto está hecho en el 89 porque el mosaico se inaugura en el 90, tampoco hace tanto, y tiene 3 modalidades de boceto. En uno de ellos, que es el que he puesto en la exposición, es muy curioso porque se adelanta al asunto que nos pinta un ave en la parte de arriba, pasando por las vías del tren del puente de Santa Fe. Y él pinta ahí, nos pinta ahí un ave. Está muy curiosa la del Corte Inglés, porque mucha gente a lo mejor habrá ido al Corte Inglés de Sevilla, de la Plaza del Duque, pues toda la decoración del Corte Inglés externa, ese ángulo de que pilla una esquina bastante grande, está hecho por él. Es de Luis y José Leal con él también. Bueno. Curioso. Vidrieras, esa otra faceta. Esa es otra faceta. La faceta de, claro, la faceta de la vidriera es un tema muy importante porque las vidrieras ante la iglesia se van a utilizar pues en el gótico mucho. Pegamos un salto en el tiempo y después de la Segunda Guerra Mundial, debido a los bombardeos, la destrucción de prácticamente de Europa, muchas vidrieras quedan rotas. Entonces cuando empieza a fomentarse todavía mucho más la vidriera. Y a Cañada, aquí en Almería, le encargan, eso empezó a trabajarlo aquí, estando en Madrid, pero para Almería le encargan unas vidrieras, en concreto serían para la iglesia de San Pío X, de aquí de la zona del Zapillo. Entonces, las primeras vidrieras que va a empezar a hacer junto con José Leal. Va a hacer ahí, va a trabajar también en la iglesia de Montserrat, en la de San Pablo, en la ciudad, en lo que es las 500 viviendas, y esa que hemos visto pertenece a la iglesia de Aguadulce posteriormente. Entonces el tema de la vidriera es un tema que lo ha trabajado mucho, siempre en esa faceta la trabajaba con José Leal. Curioso, gran artista, ya ahí te veíamos una fotografía junto a Cañadas, sí, esa ¿no? Fotografía le tengo yo mucho aprecio porque quizás sea de las últimas fotos que se hizo aquí en Almería cuando vino precisamente a presentar el libro del cuento de un pintor que había escrito él. Año 2010, ¿no? Hemos dicho aproximadamente. 2010, bueno. sí. Tengo entendido que, elaborando, investigando para llevar a cabo este libro, Luis Cañadas, Poesía de la Pintura, en Daliana, te has encontrado
con alguna que otra sorpresa, ¿no? Así, además le algún prometí boceto ayer por ahí que escondido, iba a contarlo perdido, hoy. ¿no? Sí, eso ha sido un hallazgo muy significativo. El primer hallazgo ha sido encontrarme en la iglesia de San Pablo, muy bien conservado, pero enrollado, y lo tenían ahí apartadillo, como que tampoco le daban, no le daban un valor, no por despreciarlo, sino porque, bueno, no sabían exactamente qué es lo que podía haber ahí. Desde el año 95, el párroco de la iglesia de San Pablo, muy amable, el padre Juan Antonio, pues cuando fuimos a ver unos bocetos que tenía, pero pequeñitos, dice, bueno, podría también ser esto que hay aquí, a lo mejor de Cañada, no sabemos, vamos a desplegarlo. Lo desplegamos impresionante, Sí. son de 2,40 por 2. Eran dibujos para los bocetos del mural que hay en la iglesia. El mural lo tiene desglosado en 8 temas distintos, y ahí hay 5 bocetos, pero cada uno de ese tamaño. Entonces, bueno, pues eso fue un hallazgo estupendo, y nos lo hemos traído uno de ellos a la exposición, ¿no? Sí, uno está en la exposición. Y el segundo hallazgo fue en un domicilio de la provincia de aquí de Almería, en un chalet. Me encontré, que he traído la foto puesta justo donde estaba en el chalet, se ve hasta el arbolito, de un mosaico, donde representa pues una familia de pescadores, porque él se ve con el remo, la madre y el niño. Y me pareció tan interesante, muy bonito, y esa familia en concreto pues hizo un poco el comentario de que ya eran mayores, que ya a lo mejor dentro de nada vendían esa casa a lo mejor, y luego eso quien lo comprara a lo mejor no le daba valor, lo tiraba, o sí, pero no lo sabíamos. Y le propuse, digo, oye, pues eso donde tenía que estar en el Museo Doña Paquita, porque es el sitio ideal. Y ya hice las gestiones, ya estaba, el director del Museo Doña Paquita ya había oído de este tema, ¿no? Juan Manuel Martín. Juan Manuel, claro, sí. Y entonces me fui con la concejala de Cultura, que se portó, y ayer lo comenté también en la inauguración de la exposición. Digo, decimos de las instituciones que a veces que no, también hay que decir a veces que sí, porque en este caso Ana Martínez la Bella le propuse mi idea, digo, ¿por qué no se compra esto? Porque además pedían una cosa insignificante. Digo, ¿por qué no se compra esto? Lo monto en la exposición, yo lo quiero para la exposición, y después de ahí se monta en el LS. Y fue muy receptiva al tema. Enseguida se puso a hacer la diligencia. Digo que ha sido rápido porque esto fue un descubrimiento de final de diciembre. Sí, sí. Y ya lo tenemos puesto en la exposición. Bueno, pues o sea estupendo. Que bien. Y va a formar parte de la colección que hay en el, de hecho, ya en el Museo Doña Paquita. La cartela que tiene en la exposición es el Museo de Arte Doña Paquita, porque luego se vaya a la valla del Museo Doña Paquita. La verdad que, en fin, un hombre entrañable, vuelvo a repetir. Yo creo, quizá lo conociste un poco más de cerca, pero de esos dos contactos que yo tuve con Cañadas, uno en la radio y otro aquí en esta televisión, un tipo, la verdad, de los que merece la pena conocer, un tipo muy amable, muy cariñoso, muy humilde. Muy humilde. Muy humilde. Muy dulce, muy tranquilo a la hora de hablar, muy servicial, muy sereno. Nunca, en todas las veces que yo he hablado y los documentos que he investigado, en ninguno ha demostrado ningún rencor, ningún odio, nada, como esa historia... A pesar de lo que pasó, a pesar de, como si la guardara él, pero ya está, claro. O sea, así muy... En aquella entrevista, que tú lo has comentado, en aquella entrevista de radio hace muchos años, era muy cercano a ese sorteo de la lotería y me comentaba, a mí este día para mí es un día muy especial, del cual no tengo muy buen recuerdo, el día 22 de diciembre, hacía muchos años, porque ese día fusilaron a mi padre. Sí. Y te lo decía el hombre, era así, sin rencor en la mirada, ¿no? Sí, ni continuaba con ningún comentario. Nada, no ve ahí nada. que viejecito ya se ve, a los 3 años fallece de esa foto. Bueno, y fallecía es una lección que nos puede dar. Y otra lección que nos da es que hay personas que cuando les surge una circunstancia negativa o pasa algo, parece que ya se achican o eso se justifican para no actuar más en la vida. Y sin embargo, un niño de 9 años luchó y el camino se le ha abierto él solo, todo. Desde aquí en Almería hasta luego en Madrid. Capuleto, Cantón Checa, Perceval, Luis Cañadas... Son figuras muy importantes. Sí, dentro son sin figuras menospreciar muy al resto, sin lugar a importantes, dudas, ¿no? Sin menospreciar a ninguno, sin resto a dudas, son artistas que sabían que lo que eran artistas y lo que tenían entre sus manos. Bueno, enhorabuena una vez más, Gracias, María Dolores. Aún queda otro, Miguel Rueda, que está prácticamente escrito, falta maquetarlo, pero esperaremos que descanse un poco. Debe descansar. Las cosas tienen que tener su pozo. Claro. Esto lo ha editado la Diputación de Almería, imagino que a través del Instituto o la propia Diputación, ha sido la ¿no? propia Diputación. La Diputación ha sido de la Almería. Diputación, el área de cultura, cultura de Diputación Decía, de Almería. por si alguien interesado que quiera adquirirlo para tenerlo en casa, ¿esto dónde se puede? Está en todas las librerías, en todas las librerías, sí. Vale. Ayer pudieron adquirirlo allí en el propio exposición, como suele ser costumbre cuando se presenta una obra en una exposición, pero ya están en todas las librerías que quieran
Vale. Oye, ¿y por qué lo de la poesía? ¿Por qué utilizas Por la el título? por la sensibilidad que tenía Cañada, por la forma de transmitir la técnica que él pintaba, la forma de expresar sus sentimientos en el cuadro. Y bueno, también porque él también escribía algunos cuentecillos y toda su forma de dirigirse a transmitir el interior suyo hacia el exterior era una poesía muy cálida. En el libro también va unas cuantas poesías de su hermano Aureliano, que tiene premios, no una vez premios, muchas veces premios nacionales de poesía, su hermano Aureliano en Madrid, o sea, un poeta muy reconocido, y algunas poesías de su hermano, siempre alusivas a cosas personales de Cañada, están también Me gusta mucho lo que me has contado de la cabra. La cabra es muy bonito. Tiene un punto muy especial. Un punto muy triste y muy bonito. En la vida de Cañadas. Cañadas. De Cañadas, sí, es cierto. Gracias por tu visita, María Dolores. Un placer Gracias, como siempre. gracias a ti. Hasta la próxima. Hablando de pintores, vamos a la Sala Cocoro. Esto está en la calle Martínez Campos. Recordar la figura de un pintor no almeriense, sino salmantino, aunque su hija en Almería se ha querido recordar a Mariano Sánchez Álvarez del Manzano, que es como se llama este señor, a través de una exposición que se inaugura esta misma tarde en esta galería almeriense. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes, cuéntanos. Decía Joaquín, efectivamente, hasta la Sala Cocoro nos hemos venido para hablar de esta exposición que se va a inaugurar hoy, justo a las 8 en punto de la tarde. Carmina Soler, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Es la primera de este año 2017 o no? La primera de este año 2017, sí, claro, porque la última fue el 1 de diciembre, que fue la colectiva de Navidad, y es la primera, sí. Hemos estado unos minutillos esperando a que nos diesen paso los compañeros, hemos estado observándola detalladamente, y me parece una exposición extraordinaria. Extraordinaria. Yo estoy muy entusiasmada porque en cuanto a Natuca, que es la hija de Mariano Álvarez del Manzano, el pintor, me habló de la posibilidad de traer la obra de su padre. Bueno, es que no me lo pensé porque yo había visto, había conocido, y me parece una obra impresionante, de una fuerza increíble y un dibujo, o sea, estoy muy contenta y además queda muy bien, una mezcla de muchos estilos y con mucha intensidad. A ver, que yo tengo muchas dudas, hija de mi vida, aclárame. El pintor es de Salamanca, sí. Resulta que la hija vive en Sevilla, sí, y la exposición acaba en Almería. Esto a mí no me cuadra, ¿eh? Pues sí, como las cosas, me lo decía mi hermana, ¿de dónde conoces a gente, Carmina? Pues la verdad es que es por una amiga común de Valladolid, porque en realidad su padre nació en Valladolid, aunque estuvo viviendo siempre en Salamanca. Y entonces esta amiga común, pues conozco a Natuca en San José, estuvimos allí un día charlando, hablando, ella sabía que yo tenía este espacio y bueno, nos hicimos amigas y pues, me alegró muchísimo la posibilidad de poder traer la obra desde Salamanca, porque ella ha venido aquí a traer la obra, profeso, para esta exposición. Si me da vos su permiso voy a saludarla. Encantado, porque seguro que te va a decir cosas mucho más interesantes. Se llama Mariano Sánchez Álvarez del Manzano y es su hija Natuca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya hemos aclarado algo, que vives en Sevilla, el vínculo esencial efectivamente estaba en Salamanca, y también me comentabas, a la espera de que nos diesen paso a los compañeros, que la casi totalidad de la obra que está expuesta aquí en el día de hoy, va a estar en los próximos días, está tanto en poder o en las manos de tu hermano y tuyas, ¿no? Sí, está en el ámbito familiar, efectivamente, sí. Es nuestra obra y la queríamos sacar de nuevo, y Carmina me dio la oportunidad de traerla aquí y yo encantada de poder enseñar de nuevo la obra de mi padre, que hacía muchos años que no exponíamos nada de él. ¿Es cierto que llevaba en el ADN el dibujo, era un dibujante nato? Nació con ello. Y casi murió, porque tenemos que decirlo precisamente, que él falleció en el año 1994, hace ya 23 años, y me decías que hasta meses antes de fallecer estuvo dibujando. Estuvo, ¿no?, siempre haciendo un dibujo o haciendo, aunque ya no pintaba de pie, pero siempre sentado, hacía cosas más pequeñitas, que hemos traído una selección de esas obras pequeñitas que hacía ya al final de su vida, pero siempre, no dejaba ni un solo día de dibujar, porque él era dibujante ante todo. Y ha sido de esas personas que lo que sabían han querido transmitirlo a los demás, y prueba de ello es que ha sido un gran docente, ¿no? Ha sido un gran docente, hizo muchísima labor con los alumnos desde pequeñitos, porque en la Escuela de Comercio, donde él era profesor de dibujo y caligrafía, era el nombre de su cátedra, él tenía unos niños y unas niñas de 12 años. ¿Qué buscaba de ellos? ¿Que reflejasen lo que había? Lo que había alrededor, lo que había en la vida, que aprendiesen a ver lo que tenían a su alrededor y que se expresasen ante todo con libertad, siempre.
Nunca meterles miedo a que no sabían dibujar, no, expresarse como ellos supiesen, con la sensibilidad que tiene un niño ante todo, siempre, con la libertad que tiene un niño bueno, cuando es libre, que no tiene miedo y no está atemorizado porque le van a regañar, qué mal has hecho esa jarra. No, no, exprésate como tú quieras. Y mi padre iba a ensalzar siempre, de alguna manera le iba a ensalzar eso. No sé si voy a meter la pata en la siguiente apreciación que voy a hacer. ¿Podríamos de alguna forma definirlo como expresionista? O... Sí, totalmente. Entonces no he metido la pata. No, en absoluto. Se puede ver en sus cuadros el expresionismo que refleja el interior de las personas, el sufrimiento de las personas, los sentimientos, la melancolía, la tristeza. Y eso es el expresionismo, con fuerza, con expresión, como ya dice la palabra, ¿no? Y yo creo que en todos sus cuadros, aunque después estuvo abierto también a unas etapas de cubismo y a otros estilos, y terminando quizás un poquito más suave, porque es la última etapa que pinta ya cositas más pequeñas y yo creo que se suaviza un poco, pero siempre con fuerza y muy investigador de materia, de preparar sus propias bases sobre las que pintaba. Él preparaba las tablas o él preparaba los papeles sobre los que después él veía la figura que iba a sacar. Entonces hacía, por ejemplo, manchaba papeles y mirando las manchas veía la cabeza o veía la figura y ya sacaba la figura o la cabeza o lo que él viera ahí. También tiene otra característica, por ejemplo, él era muy coleccionista de formología, ¿no? Y entonces cogía piedras, las miraba a la luz y veía. ¿Qué veía? Pues dependiendo de la luz y de la sombra, pues veía una figura de una mujer encorvada o sentada, una mujer con un niño, y luego lo transmitía al papel. Jolín. A las 8 inauguración, ¿hasta cuándo va a estar la misma? A las 8:30, Juan. 8:30. 8:30. Pues vamos a rectificar, si es muy sencillo. 8:30. 8:30. ¿Desde hoy hasta qué día? 8:30. Míralo, a ver, que no te equivoques tú. Hasta el 31 de marzo. Así no nos equivocamos, el último día del próximo mes. Exactamente, tenemos bastante, un mes y medio. Casi mes y medio Casi mes y medio para poder Porque hoy es día contemplar 16 hasta el día 31, me parece que sale un mes y medio justo. Sí, Juan. Me parece. Pues enhorabuena porque me parece, mira que hemos tenido la oportunidad de ver exposición aquí, me parece una magnífica exposición la que habéis traído en esta ocasión a la Sala Cocoro. Carmina, muchísimas gracias. Pues a ti, Juan, muchas gracias y por tus palabras, que son muy bonitas. ¿Alguna cosita más? Agradecer a Carmina que me haya dado la oportunidad de exponer aquí los cuadros de mi padre. Lo único que esperamos es que sean muchos los almerienses que puedan disfrutar del trabajo que él en su día se encargó de hacer. Ojalá disfruten de ello, yo también lo deseo. Gracias. Joaquín, pues 8:30, otra vez ya no digo las 8, a las 8:30 la inauguración hoy, desde hoy hasta el día 31 de marzo, esta exposición de Mariano Sánchez Álvarez del Manzano, que fallecía en el año 1994. Gracias a las dos por atendernos. Enhorabuena. 500 noches, Sabina en las venas. La verdad que es un espectáculo, aunque no es Joaquín Sabina en persona, pero como si lo fuese o lo fuera, porque la verdad que es que suena prácticamente igual. Llegan este sábado de la mano de Cuber Producciones al Teatro Cervantes este tributo a este gran poeta español, a Sabina. Así de...